Eric Prince pone a temblar a Nicolás Maduro con mensaje que le envió a María Corina Machado. Manténganse firmes. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también. Muchísimas gracias y recuerden compartir a través de las redes sociales. El jefe de la firma militar habló de la situación que se vive en Venezuela. Maduro se posicionó como el presidente, pese a que se ha demostrado con las actas que lo ocurrido en las anteriores elecciones fue un fraude y el verdadero ganador fue el presidente Edmundo. De esta forma, el dictador consumó un nuevo golpe de Estado. Por ello, son muchas las opciones que hoy en día se contemplan con el objetivo de intentar derrocar al régimen. Una de ellas tiene nombre propio, Eric Prince, un antiguo miembro que fundó la controversial firma militar privada llamada Blackwater y rebautizada como Academy, tras verse involucrada en lo que pasó de 17 civiles en Bagdad de 2007. Tras lo que fue la posición de Maduro, Prince le envió un mensaje a María Corina con el que puso a temblar al dictador. A través de su cuenta, el jefe del grupo de mercenarios aseguró que el movimiento Ya Casi Venezuela, que ha recolectado mucho dinero, también ayudará a que la situación en el país latinoamericano cambie. Sí, Ya Casi Venezuela también hará su parte. Manténganse firmes, escribió en respuesta a un mensaje en el que la líder venezolana le agradeció a Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, por su apoyo. Este movimiento ha sido respaldado por el exintegrante de los Navy SEAL y hasta él mismo lo ha promovido a través de sus redes sociales. Tiene como objetivo conseguir dinero donado, ya sea por moneda convencional o criptomonedas, que será utilizado para llevar acciones que ayuden a derrocar a la dictadura de Maduro. Desde hace un buen tiempo, Prince se ha mostrado del lado del pueblo venezolano y las millones de personas que han tenido que abandonar su país para buscar una mejor calidad de vida. El fundador de la firma militar ha dejado en claro que más allá del beneficio económico, su objetivo principal es capturar a Maduro, así como a sus aliados y lograr un país libre y que pueda decidir en democracia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al Día. Es decir que, y esto yo lo venía comentando, cuando Maduro el día de su juramentación fraudulenta habló de la nueva democracia en Venezuela, es que lo que se viene en ese país, mucho me temo, si no conseguimos derrocar al dictador, es que las elecciones sean como en Cuba, o sea, candidato único oficialista, partido único, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y no hay candidaturas opositoras. Esto me temo es lo que se viene. Maduro ha decidido entonces gobernar con puño de hierro hasta su muerte. Y Maduro no es un hombre longevo. Quiero decir, nació el año 62. No es todavía un anciano, ¿no? Tiene poco más de 60 años. Su mujer, por cierto, Cilia, es mayor que él, ¿no? Creo que 6 años mayor que él. También dice el despacho del corresponsal, el señor Quesada, siempre bien informado, que Maduro tiene pavor a que le hagan un atentado y entonces se muestra poco en las calles. Tiene miedo de que lo maten con un dron o de un balazo, un disparo de un francotirador, ¿no? Está perseguido, atormentado por esa paranoia. Y también recoge una frase que Maduro ha pronunciado, me parece que ayer, en una suerte de esperpéntico congreso antifascista, cuando él es el principal fascista de América, ¿no? Y es que según Maduro, dudar es traición, el que duda traiciona. Cuando él emplea este lenguaje, se dirige principalmente a los jefes militares, ¿no? Y les dice, si dudan de mí, si dudan de su apoyo incondicional a mí, los voy a considerar traidores y entonces irán a la cárcel, ¿no? No se olviden de que Chávez metió en la cárcel al gran y heroico general Raúl Isaías Baduel, ¿no? Y Baduel fue uno de los generales que liberaron a Chávez cuando éste había renunciado o había sido forzado a renunciar en abril de 2002. Así le pagó Chávez. Con esa moneda de la amarga ingratitud le pagó. Lo metió en un calabozo porque Baduel dudó. Baduel, un genuino demócrata, un hombre de paz, un individuo religioso, dudó y dijo, ya estuvo bueno de Chávez. Chávez quiere ser Fidel Castro.
quiere gobernar hasta su muerte. Y en efecto así ocurrió. Y como Baduel entonces se atrevió a dudar, a razonar, a protestar, entonces fue considerado un traidor y murió en la cárcel. Pasó más de una década en la cárcel. Y murió joven en la cárcel, con apenas 66 años. Entonces por eso Maduro a los militares les dice lo mismo que Chávez hizo con Baduel, ¿no? El que duda es un traidor, y el que es un traidor va a la cárcel y muere en la cárcel. También he leído en ese mismo diario, en El País de España, que la figura de Edmundo González Urrutia, presidente constitucional de Venezuela, podría perder relevancia. Me ha dolido leer esto, ¿no? Y podría convertirse en un agua de borrajas. Fui al diccionario, claro, me encanta ir al diccionario. Y agua de borrajas es una cosa de poca o ninguna importancia que antes parecía tener importancia. Entonces el diario El País de España alerta de que la figura, la presidencia constitucional de don Edmundo podría perder importancia, perder relevancia con el paso del tiempo y convertirse en un agua de borrajas. Algo que prometía, algo que parecía tener importancia, déjalo, no te... y que luego se convierte en una promesa incumplida. Un poco lo que pasó con Juan Guaidó, ¿recuerdan? Que Guaidó fue elegido presidente por la Asamblea Nacional, donde la oposición gozaba de mayoría desde diciembre de 2015, y luego también fue perdiendo importancia, fue perdiendo relevancia, y se convirtió en un agua de borrajas, ¿no? Esperemos que eso no ocurra, ¿verdad? Pero por otra parte yo entiendo a González Urrutia, lo entiendo bien. No lo he criticado por faltar a su promesa de no viajar el viernes 10 de enero a Venezuela. No lo he criticado, no lo voy a criticar. Me he permitido tan solo observar que si él tenía dudas, hubiera sido mejor no decir iré de todos modos, llegaré por aire, mar o tierra, estoy preparado para ir a la cárcel, con miedo no se va a la guerra, ¿no? O sea, si él estaba esperando a que primero los militares derrocasen a Maduro antes de tomar la decisión de retornar, creo que debió decirlo a sí mismo, ¿no? Porque no hay que jugar con las ilusiones y las expectativas de la gente, sobre todo una nación tan absolutamente desilusionada, tantas veces defraudada como la venezolana, ¿no? Pero ¿cómo no entender a don Edmundo? ¿Cómo no entenderlo, no? Él no sabía si subir o no al avión, le dijeron si subes al avión, Cabello es capaz de derribarlo, y luego vas a llegar a Maiquetía si no lo derriban, y te van a meter en la cárcel, y te vas a quedar años en la cárcel, como pasó años Leopoldo López, y entonces te vas a convertir en un agua de borrajas, pero no en libertad, sino en la cárcel. Peor, ¿no? O sea, que se pierde la relevancia, se pierde la influencia, pero lo peor es que se pierde la libertad. Así que yo entiendo que no haya viajado, lo entiendo perfectamente, más todavía porque a él lo han asustado doblemente, ¿no? Primero cuando secuestran a su yerno, a Rafael Tudares, que es su familia, ¿no? Es el esposo de su hija Mariana. Se quedaron en Caracas, yo creo que fue un error que se quedaran en Caracas, lo dije en su momento cuando se fue Edmundo, dije se debió ir con toda la familia, porque si deja una parte significativa de su familia, a una de sus dos hijas ahí, y a dos de sus nietos y a su yerno, entonces tarde o temprano le van a caer encima, y así desdichadamente ha ocurrido, ¿no? Entonces la dictadura tiene ahora cómo ejercer esa presión maléfica sobre el sistema nervioso de González Urrutia, ¿no? O sea, si nos confrontas demasiado, no lo vamos a liberar a tu yerno, Rafael, pero si te quedas tranquilito y si te vuelves agua de borrajas, como sugiere o como advierte el país, entonces lo soltamos, ¿no? Así juega la dictadura, ¿no? Sobre el miedo de la gente, sobre el sistema nervioso de las personas, ¿no? Y cualquiera es valiente si estás en la posición de Cabello, de Maduro, de Padrino. Cualquiera es valiente, ¿no? Así cualquiera es valiente. O sea, tienes todas las armas, tienes todos los tanques, todos los aviones, tienes 100 y pico mil de hombres armados que te defienden. ¡Ja! Tienes además a los espías cubanos. Así cualquiera es valiente, ¿no?
En cambio, enfrente, ¿quiénes están? Está María Corina, que tiene su palabra y su corazón. Está Edmundo, que tiene su corazón y su palabra. Entonces, claro, es una contienda abismalmente desigual, ¿no? Entre unos matones armados hasta los dientes, sin escrúpulos, sanguinarios, y una gente de bien, una gente de paz, una gente razonable, que cree en la democracia, y la democracia no es otra cosa que compartir el poder. Entonces, cuando uno cree en la democracia, uno acepta las reglas del juego. Por ejemplo, que si pierdes te vas a tu casa, entregas el poder. Por ejemplo, que si eres minoría tienes una cuota, pero parcial del poder, y no mandas, no gobiernas. En fin, todo eso, ¿no? ¿Cómo ha respondido Maduro? Bueno, me imagino que Maduro estará, no sé si contento, ¿no? Pero estará aliviado, porque al menos de momento consiguió prevalecer, ¿no? Consiguió que la maldad y la crueldad, que la tiranía y la opresión pisotearan la causa de la libertad. Lo ha conseguido, una vez más. Ya lo había conseguido en 2013 cuando le hizo fraude a Capriles, ya lo había conseguido en 2018 cuando le hizo fraude a toda la oposición, ahora vuelve a conseguirlo en 2025, haciéndole un fraude primero el 28 de julio del año pasado y ahora un fraude consumado, sacramentado en su autocoronación del viernes 10 de enero. ¿Cómo ha respondido? Bueno, ha respondido diciendo dos o tres cosas en este ridículo, esperpéntico Congreso Antifascista. Primero, que él está preparado para ir a la guerra. Sí, cómo no. Junto con Cuba y con Nicaragua. Y que van a luchar contra los invasores yanquis. De momento no hay yanquis que se apunten a ninguna invasión, lamentablemente, ¿no? Y me temo que Trump no será el yanqui en dirigir esa invasión militar en Venezuela. No nos hagamos ilusiones. Entonces, claro, en esa guerra hipotética, en esa guerra imaginaria, en esa guerra delirante, Maduro se cree Napoleón, ¿no? Y dice que va a comandar a su ejército y al de Cuba y al de Nicaragua. Sumados esos tres ejércitos, yo digo que el ejército de mercenarios de Blackwater gana la contienda. Yo le apuesto a Blackwater, le apuesto a Eric Prince. No creo que el ejército de Cuba ni el de Nicaragua sean de cuidado en modo alguno, y creo que el de Venezuela está profundamente desmoralizado. Pero Maduro dice que se quiere ir a la guerra con los cubanos y los nicaragüenses defendiéndolo, y dice que ellos no son líderes tibios. Esto es verdad, no son tibios. O sea, son malos muy malos, son malos profesionales. Son cabrones sin cura ni remedio, son cabrones genéticos. Nacieron para ejercer la maldad, ¿no? Y para descargar sádicamente la crueldad sobre individuos inocentes. No son tibios. Está claro que Maduro no es tibio, nada tibio, ¿no? Cabello mucho menos. Díaz-Canel, no. Díaz-Canel es un dictador robótico. No le tiembla el pulso cuando ordena matar a un opositor. Entonces, claro que no son tibios. Este es el problema, ¿no? Si por tibieza se entiende calidez, y si por calidez se entiende humanidad, no son tibios porque no son humanos, son inhumanos, son helados, ¿verdad? Helados como un reptil, ¿no? Son reptiles helados, ¿no? Sin ninguna compasión, sin ninguna empatía por los que sufren, ¿no? Maduro por eso ha condecorado al más helado, al más reptil de sus torturadores, Alexander Granco Arteaga. Yo he leído mucho sobre este individuo. De cuidado, este es uno de los peores. Este es uno de los más bravos. Era jefe de decanes de Chávez y después fue escalando en la inteligencia militar. Y ahora dicen que es el jefe de los torturadores, ¿no? Que cuando llega un preso político a Boleíta, a la celdita, que es donde peor torturan, él dirige personalmente las torturas. Y esto lo han confirmado víctimas de sus torturas, ¿no? Pero ¿qué hace Maduro? Lo condecora como un héroe de la patria. Alexander Granco Arteaga. ¿Por qué? Porque desde el megafraude de julio, Granco Arteaga, ha dirigido la represión, la captura de centenares de individuos, la tortura de centenares de presos, y solo en estos días revueltos de enero dicen que Granco Arteaga ha capturado como a 75 más. Y que escribía en un tuit diciendo: salgan jóvenes a las calles porque yo les voy a caer a coñazos. O sea que es un sádico, es un torturador, es un verdugo. Ya digo, hay gente que nace para eso. Hay gente que nace para el arte, hay gente que nace
para la religión, hay gente que nace para la política, pero la política sabiamente ejercida, hay gente que nace para los deportes, hay gente que nace para la maldad, para el crimen, para destruir al adversario, peor todavía cuando está inerme, ¿no? Uno de los adversarios que están inermes es Roalmi Cabeza. Era el chofer de la moto de María Corina. El día que secuestraron a María Corina, y yo dije, mis fuentes me han dicho que le dispararon al chofer y lo dejaron malherido, y así se confirmó luego. El señor Cabeza es un muchacho, tiene 30 y pocos años. Lo han dejado herido de bala. Su familia no sabe dónde está. Su familia no sabe dónde está. Es increíble, ¿no? No está en un hospital, aparentemente está sobreviviendo malamente en algún calabozo. Es increíble, ¿no? Así las cosas, y para ir terminando, Maduro le ha dicho a Álvaro Uribe, como Uribe pidió la intervención de Naciones Unidas para liberar a Venezuela con una fuerza militar multinacional, cascos azules, que me parece que es una propuesta razonable, aunque poco viable. Maduro lo ha desafiado, le ha dicho Uribe, eres un cobarde, a ver, ven tú al frente de tu ejército, en la vanguardia de tu batallón, tú encabeza el regimiento, que yo te espero acá en el campo de batalla, te espero en el campo de batalla. De nuevo, Maduro dice estas bravuconadas, estas fanfarronerías, porque cualquiera es valiente cuando enfrentas a un adversario completamente desarmado, ¿no? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.